Capítulo 9. De la vanidad. ¿Acaso no haya ninguna más expresa que la de escribir tan sin fundamento? Aquello que Dios tan maravillosamente nos expresó, vanitas vanitatum et omnia vanitas, en el Eclesiastes 1:2, debería ser cuidadosa y continuamente meditado por las gentes de entendimiento. ¿Quién no ve que yo tomé un camino por el cual, sin interrupción ni fatiga, marcharé mientras haya tinta y papel en el mundo? Como no puedo trazar el registro de mi vida por mis acciones, colocólas sobrado bajas la fortuna, enderézolo de mis fantasías. Un gentilhombre vi, sin embargo, que no comunicaba de su vida sino las operaciones de su vientre. Veíase en su casa, por su orden, toda una batería de bacines de 7 u 8 días que formaban el asunto de su estudio y sus discursos. Todo otro tema le hedía. Aquí se muestran algo más civilmente los excrementos de un viejo espíritu, a veces duro, suelto otras, y siempre indigesto. ¿Y cuándo me veré yo al cabo en el representar una tan continua agitación y mutación de mis pensamientos en cualquier punto que se fijen, puesto que Diomedes llenó 6.000 libros con el solo asunto de la gramática? ¿Qué no debe producir la charla, puesto que el tartamudeo y el desatamiento de la lengua ahogaron al mundo con una tan horrenda carga de volúmenes? ¿Tantas palabras, por las palabras solamente? Ah, Pitágoras, que no conjurases tú esa tormenta. Acusábase a un Galba del tiempo pasado porque vivía ociosamente y respondió que cada cual debía dar explicaciones de sus actos, no de su reposo. Equivocábase, pues la justicia debe tener conocimiento y animadversión también de los que huelgan. Mas debiera haber en las leyes algún poder coercitivo contra los escritores inútiles e ineptos, como los hay contra los vagabundos y los holgazanes. Arrancaríase así de las manos de nuestro pueblo, a mí y a 100 otros. Y es bien serio lo que digo. La manía de escribir parece ser como síntoma de un siglo desbordado. ¿Cuándo escribimos tanto como desde que yacemos en perpetuo trastorno? Ni los romanos en la época de su ruina. Aparte de que el refinamiento de los espíritus no constituye la prudencia de los mismos en una república, esa ocupación ociosa emana de que cada cual se dedique flojamente a los deberes de su cargo y se desborda. La corrupción del siglo se evidencia con la contribución particular de cada uno de nosotros. Unos procuran la traición, otros la injusticia, la irreligión, la tiranía, la avaricia, la crueldad, conforme son más poderosos. Los más débiles contribuyen con la torpeza, la vanidad y la ociosidad. Entre estos me cuento yo. Parece la época en que vivimos propia para las cosas vanas, cuando que las perjudiciales nos acosan. En un tiempo en que el mal obrar es tan común, no proceder sino inútilmente es casi digno de alabanza. Yo me consuelo pensando que seré de los últimos de quienes habrá que echar mano. Mientras se atienda a los más urgentes, lugar tendré de enmendarme, pues entiendo que sería ir contra la razón el perseguir los inconvenientes menudos cuando los grandes infestan. El médico Filotimo dijo a un enfermo que le presentaba un dedo para que se lo curase y en cuya respiración y semblante reconocía una úlcera en los pulmones: «Amigo mío, no estás ahora en el caso de cuidarte de las uñas». Vi, sin embargo, hace algunos años un personaje cuya memoria es para mí de recomendación singular, que en medio de nuestros tremendos males, cuando no había ni ley, ni justicia, ni magistrados que su cometido cumplieran, como tampoco los hay ahora, iba predicando no sé qué raquíticas reformas sobre la cocina, el traje y el pleito. Estos son juguetes con que se apacienta a un pueblo mal gobernado para simular que no del todo se le abandonó.
Lo propio hacen los que se detienen a defender en todo momento las formas del hablar, las danzas y los juegos, en un país abandonado a toda suerte de vicios execrables. No es razón el lavarse y desengrasarse cuando se es víctima de una terrible fiebre. Solo a los espartanos era lícito el peinarse y acicalarse en el momento de ejecutar alguna acción arriesgada de su vida. Cuanto a mí, practico esta otra costumbre, de peores consecuencias todavía. Si tengo un escarpín mal ajustado, mal colocadas quedan también mi capa y mi camisa. Yo menosprecio el enmendarse a medias. Cuando me encuentro en mal estado, me encarnizo con el mal. Por desesperación me abandono, dejándome llevar hacia la caída y lanzando, como ordinariamente se dice, el mango después del hacha. Obstínome en el empeoramiento y no me juzgo más digno de cuidarme. Una de dos, me digo, o a maravilla o desastrosamente. Es para mí cosa favorable el que la desolación de este estado coincida con la de mi edad. De mejor grado sufro que mis males se vean recargados que si mis bienes se hubieran visto enturbiados. Las palabras que yo prefiero en la desdicha son palabras de despecho. Mi vigor se erizará en vez de aplanarse, y al revés de todo el mundo me siento más devoto en la buena que en la mala fortuna, según el precepto de Jenofante, sino según su razón, y miro con dulzura al cielo para gratificarle mejor que para pedirle. Cuido yo más bien de aumentar la salud cuando me sonríe que de reponerla cuando la perdí. Las prosperidades me sirven de disciplina e instrucción, como a los demás mortales las adversidades y los latigazos. Cual si la buena fortuna fuera incompatible con la recta conciencia, los hombres no se truecan en honrados si no es en la adversidad. La dicha es para mí un singular aguijón, lo que me lanza a la moderación y a la modestia. La oración me gana, la amenaza me repugna, el favor me pliega y el temor me ensoberbece. Entre las diversas condiciones humanas es bastante común el complacernos más con las cosas extrañas que con las propias y gustar del movimiento y del cambio. El día mismo no nos es grato sino porque cada hora cambia de corceles, decía Petronio. Yo también tengo mi parte correspondiente en tales achaques. Los que siguen el opuesto extremo de complacerse con ellos mismos, de estimar lo que poseen por cima de todo lo demás y no reconocer ninguna cosa más bella que la que tienen a la mano, si no son más avisados que nosotros, son en verdad más dichosos. Yo no envidio su prudencia, mas sí su fortuna próspera. Este ávido capricho de cosas nuevas y desconocidas ayuda diestramente a alimentar en mí el deseo de viajar. Pero bastantes otras circunstancias a él contribuyen, pues de buen grado me aparto del gobierno de mi casa. Hay algún placer en el mandar, aun cuando no sea más que una granja, y en el ser obedecido de los suyos, pero es una dicha demasiado lánguida y uniforme, yendo además por necesidad mezclada con muchos pensamientos ingratos. Unas veces la indigencia y la opresión de nuestros vecinos, otras la usurpación de que sois víctimas, os afligen. Ya son nuestras vides que el granizo arrasa, o los árboles que están faltos de agua, o vuestros campos que se inundan, o un invierno rudo que viene a echar por tierra vuestra esperanza, decía Horacio. En 6 meses apenas enviará Dios un tiempo con el cual vuestro arrendador se satisfaga cabalmente. Y si fue bueno para las vides, no lo será para los prados. Tan pronto un sol sobrado ardiente abrasa las cosechas como las lluvias súbitas y las rudas heladas las destruyen, o bien los vendavales las arrastran en sus toberllinos, decía Lucrecia. Añádase a lo dicho el zapato nuevo y bien conformado de aquel hombre de los pasados siglos que os atormenta el pie, y que un extraño no sabe lo que os cuesta, y los sacrificios que a diario realizáis para mantener el buen orden que se ve en vuestra casa, que quizás compráis demasiado caros. Nota:
A juicio de algunos comentadores, Montaigne alude aquí a su esposa, de quien siempre habla a medias palabras. Fin de la nota. Yo me consagré tarde a las cosas del hogar. Los que naturaleza hizo nacer antes que yo, descargáronme de ellas durante largo tiempo, y había tomado ya otros hábitos más en armonía con mi complexión. Sin embargo, a lo que he podido ver, es un quehacer más molesto que difícil. Quien quiera que sea capaz de otras tareas, lo será también de estas. Si mi propósito en la vida fuera el de enriquecerme, consideraría este camino como largo en demasía. Hubiérame puesto al servicio de los reyes, que es un tráfico más fértil que los otros. Puesto que no pretendo alcanzar sino la reputación de no haber adquirido nada, ni tampoco nada disipado, de acuerdo con el carácter de mi vida, impropio lo mismo al bien que al mal obrar, y puesto que mi designio consiste solo en ir tirando, puede ejecutarse, a Dios gracias, sin ningún quebradero de cabeza. Poniéndoos en lo peor, corred siempre hacia las economías para huir de la pobreza. Es a lo que yo estoy atento y a corregirme antes de que tal calamidad me fuerce. Yo establezco por lo demás en mi alma sobradas gradaciones para poder vivir con menos de lo que tengo, y pasándolo con contentamiento. No por sus rentas, sino por sus necesidades debe medirse la fortuna, decía Cicerón. Mis necesidades verdaderas no han menester exactamente de todo mi haber. Todavía, aun en el último término, podría presentar alguna resistencia a las desdichas. Mi presencia, ignorante y distraída como es, sirve para sustentar resistentemente mis negocios domésticos. En ellos me empleo, bien que con repugnancia, a más de que en mi vivienda ocurre que por encender aparte la candela por un cabo, el otro no deja de consumirse bonitamente. Los viajes no me afectan más que por los gastos que suponen, los cuales son grandes y por cima de mis fuerzas. Como en ellos me acostumbrara a llevar no solo lo necesario, sino también algo más, para mí tienen que ser por necesidad cortos y poco frecuentes en la proporción misma de su carestía. En ellos no empleo sino el sobrante de mi reserva, contemporizando y demorando según puedo disponer de ella. No quiero yo que el gusto del pasear corrompa el placer del reposo. Muy al contrario, entiendo que se alimentan y favorecen el uno al otro. Prestóme su concurso la fortuna en este respecto, puesto que mi principal ocupación en esta vida consiste en pasarla blandamente y más bien desocupada que atareada, ninguna necesidad tuve de multiplicar mis riquezas para proveer a la multitud de mis herederos. Uno que Dios me dio, si no tiene bastante con lo que a mí me sobró para vivir a mis anchas, peor para él. Su imprudencia no merecerá que yo le desee mayores ventajas. Y cada cual, según el ejemplo de Foción, provee suficientemente a las necesidades de sus hijos, procurándoles su semejanza. En ningún caso sería yo del parecer de Crates, quien depositó su numerario en manos de un banquero con esta condición: si sus hijos eran torpes, había de dárselo, y si hábiles, distribuirlo a los más negados de entre todos los del pueblo. Como si los tontos, por ser menos capaces de carecer de recursos, fueran más aptos para usar de las riquezas. El despilfarro a que mi ausencia da lugar no me parece cosa digna de merecer que yo me prive de mis distracciones cuando la ocasión se presenta, mientras me encuentre en situación de soportarlo, alejándome de la penosa existencia doméstica. En los hogares siempre hay algo que va como Dios quiere. Ya son los negocios de una casa, ya los de otra los que os saca de quicio. Contempláis todas las cosas muy de cerca. Vuestra perspicacia os perjudica aquí como en otros respectos. Yo me aparto de las cosas que pueden procurarme malos ratos y me desvío del conocimiento de lo que no marcha a derechas, y a pesar de todo tropiezo a cada instante con alguna cosa que me desplace. Las bribonadas que se me ocultan más son las que mejor conozco. Ocurre a veces que por evitar mayores males precisa la ayuda de uno mismo para ocultarlos. Picaduras son estas, a veces sin trascendencia,
pero picaduras al fin. De la propia suerte que los más menudos y tenues impedimentos son los más penetrantes, y así como la letra diminuta es la que cansa más la vista, para el mismo tenor nos molestan los negocios nimios. La turba de males menudos ofenden más que la violencia de uno solo, por descomunal que sea. A medida que estas punzadas domésticas son más espesas y finas, van mordiéndonos con agudeza mayor, aunque sin amenazarnos, pues nos sorprenden imprevistos fácilmente. Yo no soy filósofo. Los males me oprimen según su magnitud, y ésta va de acuerdo con la forma y la materia y a veces más allá. Mi perspicacia aventaja la del vulgo, y así mi paciencia es también mayor. Si los males no me hieren, me pesan por lo menos. La vida es cosa delicada y fácil de trastornar. Desde que mi semblante se volvió del lado de los pesares, dado el primer paso es difícil detenerse, ya lo decía Séneca, por estulta que sea la causa que a ellos me haya inclinado, se irrita mi humor hasta lo sumo. Hay quien se alimenta y exaspera con sus propios quebrantos, atrayéndolos y amontonándolos los unos sobre los otros como sustento de que nutrirse. El agua que cae gota a gota, horada la piedra, decía Lucrecio. Esas goteras ordinarias me ulceran y me devoran. Los inconvenientes comunes no son ligeros en ningún caso, sino continuos e irreparables, principalmente cuando emanan de los miembros de la familia, perennes e inseparables. Cuando considero mis negocios de lejos y a bulto, reconozco, acaso por no disfrutar de una puntual memoria, que hasta hoy fueron prosperando más allá de mis cálculos y previsiones. A mi ver, abulto las cosas y en ellas pongo lo que no hay. La bondad de las mismas me traiciona. Mas, cuando me encuentro sumergido en la tarea y veo caminar todas esas parcelas, entonces mi alma se ve circundada por 1000 cuidados, diría Virgilio. 1000 cosas para mí dejan que desear y me pongo a temer otras. Abandonarlas por completo sería facilísimo. Enderezarlas sin apenarme, muy difícil. Es lastimoso encontrarse en lugar donde todo cuanto veis os atarea y concierne. Me parece gozar más alegremente los placeres que una casa extraña me procura y llevar a ellos el gusto más libre y puro. Diógenes contestó por este tenor a quien le preguntaba la clase de vino que prefería, diciendo: el de los demás. Gustaba mi padre de edificar Montaigne, el castillo de este nombre, donde había nacido. En todo este manejo de negocios domésticos gusto yo servirme de su ejemplo e instrucciones, y en ellos inculcaré a mis sucesores cuanto me sea dable. Si algo mejor pudiera hacer por su memoria, cumpliríalo al punto, y me glorifico de que su voluntad se ejerza todavía y obre en mí. No consienta Dios que deje yo debilitarse entre mis manos ninguna viva imagen que pueda elevar a un tan buen padre. Cuando dispongo el remate de algún viejo muro o el arreglo de alguna parte del edificio mal construida, considero más su intención que mi contento, y acuso mi dejadez por no haber llegado a poner en práctica los hermosos comienzos que dejó en su casa, con tanta mayor razón cuanto que estoy abocado a ser el último miembro de mi familia que la posea y a darla la última mano. Por lo que toca a la aplicación particular mía, ni este placer de edificar que dicen está tan lleno de atractivos, ni la casa, ni los jardines, ni otros placeres de la vida retirada pueden procurarme grandes distracciones. Y esto es cosa de que me lamento, cual de todas las demás opiniones que me acarrean molestias. No me curo tanto de profesar las distracciones vigorosas y doctas, como me intereso en practicarlas fáciles y cómodas para la práctica de la vida. Son verídicas y sanas cuando son útiles y gratas. Los que al oírme confesar mi insuficiencia en las cosas domésticas me dicen luego al oído que mis palabras tienen mucho de menosprecio y que desconozco los utensilios de labranza, las estaciones, su orden, cómo se elaboran mis vinos, cómo se injerta, cuál es el nombre y la forma de los árboles y de los frutos y el aliño de las carnes de que me sustento,
el nombre y precio de las telas de que me visto por profesar hondamente alguna ciencia más elevada y altisonante, me horripilan. Eso se llamaría torpeza, y más bien estupidez que gloria. Mejor quisiera ser buen jinete que lógico y irreprochable. ¿Por qué no te ocupas más bien en cosas útiles? ¿Por qué no haces cestos de mimbre o canastillos de junco?, decía Virgilio en sus eglogas. Imposibilitamos nuestros pensamientos con lo general y el universal gobierno de las cosas, las cuales a maravilla se las arreglan sin nuestro concurso. Arrinconamos lo que nos incumbe. Y a Miguel, el propio Montaigne, que nos toca todavía más de cerca que el hombre. En conclusión, yo siento mis reales en mi vivienda, pero quisiera encontrar en ella mayores atractivos que en otra parte. Al cabo de tantos viajes por mar y tierra, después de tantas fatigas y combates, séame dable al fin encontrar el reposo de mi vejez, decía Horacio. No sé si podré conseguirlo. Quisiera que en el lugar de cualquiera otras cosas de las que mi padre me dejó, me hubiera resignado ese apasionado amor que en sus viejos años a su vivienda profesaba. Considerábase dichosísimo en armonizar sus deseos con su fortuna, y conformándose con lo que tenía. La filosofía política acusará inútilmente la bajeza y esterilidad de mi ocupación, si acierto a alcanzar una vez este gusto como él. Entiendo que entre todos el más noble oficio y el más justo consiste en servir al prójimo y en acertar a ser útil a muchos. Nunca gozamos mejor de los frutos del talento, de la virtud y de todas las cualidades superiores que compartiéndolas con las personas de nuestra mayor intimidad, decía Cicerón. Por lo que a mí toca, de ello me desvío en gran parte por conciencia, pues por donde veo el peso de tal designio considero también los escasos medios con que cuento para afrontarlo. Y Platón, maestro en toda suerte de gobierno político, no dejó tampoco de abstenerse, pero en parte también por poltronería. Yo me contento con gozar del mundo sin apresurarme, con vivir una vida solamente excusable y que ni para mí ni para los demás sea gravosa. Jamás hubo nadie que se dejara llevar más plenamente que yo, ni con abandono mayor al cuidado y discreción de un tercero, si tuviera a quien encomendarme. Uno de mis apetitos en los momentos actuales sería el dar con un yerno que supiera sustentar mis viejos años y adormecerlos, en cuyas manos depositara con poder soberano la dirección y el destino de mis bienes, y que ganara sobre mí lo que yo gano, siempre y cuando que mostrara el corazón reconocido y amigo. Mas, ay, de sobra sé que vivimos en un mundo donde hasta la lealtad de los propios hijos se desconoce. Quien custodia mi bolsa cuando viajo, guárdala pura y sin inspección. Lo mismo me engañaría con sumas y restas. Y si no es un diablo quien la guarda, le obligo a bien obrar merced a tan omnímoda confianza. Muchas gentes os invitan a que las engañéis temiendo ser engañadas. La desconfianza es madre de la infidelidad, decía Séneca. La seguridad más común que mis gentes me inspiran, alcánzola de mi desconocimiento. No creo en los vicios, sino después de verlos, y confío de mejor grado en los jóvenes a quienes considero menos adulterados por el mal ejemplo. Oigo decir de mejor grado, al cabo de 2 meses, que se malbarataron 400 escudos, que no el que mis oídos se aturdan todas las noches con la desaparición de 3, 5 o 7. Y sin embargo, he sido víctima de estos latrocinios en proporción tan escasa como otro cualquiera. Verdad es que yo doy la mano a la ignorancia y mantengo adrede algo turbio y dudoso el conocimiento de mi dinero, y hasta cierto punto me congratula el que así sea. Precisa dejar algún resquicio a la deslealtad e imprudencia de nuestro servidor. Si nos queda en conjunto con qué satisfacer nuestro designio, este exceso de la liberalidad de la fortuna dejémosle correr a su antojo, y su parte al que anda en pos de rebuscos.
Después de todo, yo no encarezco tanto la buena fe de mis gentes como menosprecio los perjuicios que me infieren. Torpe y fea ocupación es el estudiar el dinero que se posee, complacerse en manejarlo, pesarlo y recontarlo. Por ahí comienza la avaricia a avecinarse. Al cabo de 18 años que gobierno mis bienes, no he sabido tener fuerza de voluntad bastante para ver mis escrituras ni mis negocios principales, los cuales necesariamente han de pasar por mis manos y permanecer bajo mi cuidado. No es esto un menosprecio filosófico de las cosas transitorias y mundanales, pues mi gusto no está tan depurado, y las considero por lo menos en lo que valen, si no pereza y negligencia, inexcusables e infantiles. ¿Qué no haría yo de mejor gana que leer un contrato, y qué no preferiría yo mejor que ir sacudiendo esos papelotes polvorientos, cual esclavo de mis negocios, o peor aún de los ajenos, como tanta gente se hacen por dinero contante y sonante? Nada para mí es tan caro como los cuidados y quebraderos de cabeza. Lo que busco con ahínco es la dejadez y la flojedad. Yo creo que sería más propio para vivir de la fortuna ajena si esto fuera posible sin obligación ni servidumbre. Y sin embargo, examinando las cosas de cerca, ignoro, dada mi situación, mi manera de ser y la carga de los negocios, servidores y domésticos, si no hay más abyección, importunidad y amargura en vivir como vivo de las que habría de soportar en compañía de un hombre nacido en la más elevada posición que la mía y que me consintiera marchar un tanto a mi guisa. La esclavitud es la sujeción de un espíritu cobarde y flaco que no es dueño de su propia voluntad, decía Cicerón. Crates fue más radical en su proceder, pues se lanzó de lleno en la pobreza para libertarse de las indignidades y cuidados caseros. Esto yo no lo haría, porque detesto la indigencia tanto como el dolor, mas sí cambiar la suerte de mi vida por otra menos elevada y atareada. Cuando estoy ausente de mi hogar, despójome por completo de tales pensamientos y lamentaría menos el derrumbamiento de una torre que, presente, la caída de una teja. Mi alma se tranquiliza fácilmente ausente, pero en los lugares de los sucesos sufre como la de un viñador. Una rienda mal colocada a mi caballo o una correa del estribo mal ajustada me tendrán todo un día malhumorado. Fortifico mi ánimo contra los inconvenientes, pero la vista soy incapaz de domarla. Los sentidos, oh dioses, los sentidos. En mi casa respondo de todo cuanto va torcido. Pocos amos, hablo de los de mediana condición como la mía, y si los hay, son más afortunados, pueden encomendarse a un segundo sin que todavía les quede buena parte de la carga. Esto desvía algún tanto mis buenas maneras en punto a los visitantes, y acaso a veces me fue más dable detener a alguien mejor por mi cocina que por la acogida que le dispensé, como sucede a los huraños, y disminuye mucho el placer que yo debiera disfrutar en mi casa con la visita y congregación de mis amigos. El continente más torpe de un gentilhombre en sus dominios es verle atareado dando órdenes, andando de aquí para allá, hablando al oído a un criado o dirigiendo a otro una mirada furibunda. Debe el porte del amo caminar insensiblemente y representar siempre el ordinario. Yo encuentro desastroso que se hable a los huéspedes del tratamiento que reciben ni para excusarlo ni para ensalzarlo. Compláceme el buen orden y la precisión. Pláceme que mi imagen se refleje en los platos y en los cristales, decía Horacio. Ello me complace más que la abundancia, y miro en mi hogar puntualmente a lo necesario, poco a la ostentación. Si un criado riñe en casa ajena, si un plato se vierte, vosotros reís solamente o dormitáis mientras el Señor arregla las cosas con un maestresala en honor de vuestro recibimiento del día siguiente. Hablo de estos pormenores según mi entender, no dejando por ello de considerar, en general, cuán grato es a ciertas naturalezas una vivienda sosegada y próspera, dirigida con orden esmerado,
y no quiero achacar a ello mis propios errores y rarezas, ni contradecir a Platón, quien juzga la más dichosa labor de cada cual, el manejo de sus propios negocios, sin menoscabo ajeno. Cuando viajo no tengo que pensar sino en mí y en el empleo de mi dinero. Esto se compone de un solo precepto: si son menester varios, todo lo ignoro y me quedo en ayunas. En el gastar algo me conozco, lo mismo que en la manera de hacerlo, que es a decir verdad su destino principal, mas yo me aplico sobrado ambiciosamente, lo cual lo trueca en deforme y desigual, y a más de en inmoderado en uno u otro respecto. Cuando luce y sirve, me dejo llevar sin ningún discernimiento. Me contraigo con igual indiscreción cuando no luce, y la idea de gastar no me sonríe. Quienquiera que sea, naturaleza o arte, lo que imprime en nosotros esta condición de vida que se gobierna por la relación ajena, procúranos mayor mal que bien. Defraudamos así al par de nuestras propias ventajas para mostrar las apariencias según la opinión general. No nos importa tanto cuál sea nuestro ser en nosotros y en realidad como lo que de él aparece al público conocimiento. Los bienes mismos del espíritu y de la sabiduría nos parecen estériles cuando sólo por nosotros son conocidos, cuando no se producen ante la vista y aprobación extrañas. Hay individuos cuyo oro corre a gruesos borbotones por lugares subterráneos imperceptiblemente. Otros lo extienden todo en láminas y en hojas de tal suerte que en los unos los maravedises valen escudos y en los otros los escudos maravedises, puesto que el mundo juzga del empleo y del valor según las apariencias. Todo exceso de celo en torno de las riquezas huele a avaricia. Su distribución misma y la liberalidad demasiado ordenada y artificial no son acreedoras a un cuidado y solicitud tan penosos. Quien pretende gastar lo equitativo anda siempre con estrechuras y limitaciones. La guarda o el empleo son en sí mismo cosas indiferentes y no toman color en bien o en mal, sino conforme a la aplicación de nuestra voluntad. La otra causa que me convida a estos paseos es mi disentimiento con las costumbres actuales de nuestro estado. Consolaríame fácilmente de esta corrupción considerando lo que con el interés público se relaciona. Soportaría estos tiempos inferiores al siglo de hierro en que los crímenes no tienen nombre y que la naturaleza no puede designar con el de ningún metal, decía Juvenal. Pero no por mí individualmente. A mí en particular me incumbe la urgencia, pues en mi vecindad nos veremos muy luego veteranos en una forma de estado tan desbordada por largo desenfreno de estas guerras civiles, en que lo justo y lo injusto son tergiversados, decía Virgilio, que a la verdad maravilla el que puedan mantenerse. Armados se trabaja la tierra, se vive de rapiñas, y todos se complacen en el bandidaje, nos decía Virgilio en la Eneida. En fin, yo veo por nuestro propio ejemplo que la sociedad humana se sostiene y cose por cualquier suerte de medios. Sea cual fuere la manera como se los deje, los hombres apílanse y se acomodan removiéndose y amontonándose, cual los objetos dispersos que se meten en el bolsillo, sin orden ni concierto, encuentran por sí mismo medios de juntarse y emplazarse los unos entre los otros, a veces mejor que el arte más consumado hubiera acertado a disponer. El rey Filipo reunió un montón de los más perversos e incorregibles hombres que pudo encontrar, acomodándolos a todos en una ciudad que hizo construir ex profeso y que de ellos tomó nombre. Yo juzgo que enderezaron con los vicios mismos una contextura política y una sociedad cómoda y justa. Yo veo no ya una acción, 3 o 100, sino costumbres de todos recibidas, tan feroces, sobre todo, e inhumanidad y deslealtad, para mí la peor suerte de vicios, que carezco de valor bastante para concebirlas sin horror, y las admiro casi cuanto las detesto. El ejercicio de estas maldades insignes lleva la marca del vigor y la fuerza de alma, e igualmente la del error y el desequilibrio. La necesidad une a los hombres y los congrega.
Esta soldadura fortuita adquiere luego forma con las leyes, pues las hubo tan salvajes que ninguna mente humana pudiera concebirlas y que, sin embargo, mantuvieron el cuerpo a que se aplicaron tan rozagante y con vida tan dilatada como las de Platón y Aristóteles pudieran sostenerlo. Y a la verdad, todas esas descripciones de ciudadanía por arte simuladas son ridículas e ineptas cuando se llevan a la práctica. Esas grandes y luengas altercaciones sobre la sociedad ideal y sobre los preceptos más cómodos para sujetarnos solamente son propias para el ejercicio de nuestro espíritu, de la propia suerte que en las artes hay varios asuntos cuya esencia consiste en la agitación y en la disputa y que de ninguna vida disfrutan fuera de ellas. Tal pintura de gobierno sería aplicable en un mundo nuevo, y nosotros disponemos de uno ya hecho y habituado a determinadas costumbres. Nosotros no lo engendramos como Pirra y como Cadmo. Cualquiera que sea el medio de que dispongamos para enderezarlo y arreglarlo de nuevo, apenas podemos torcerlo de su pliegue acostumbrado sin que todo lo hagamos añicos. Preguntábase a Solón si había establecido para los atenienses las mejores leyes que le había sido posible. Sí, respondió, de entre aquellas que podían acoger. Varrón se excusa de manera semejante cuando dice que si tuviera de nuevo que escribir sobre la religión, diría lo que de ella cree, pero que hallándose ya recibida y formada, hablará conforme al uso más bien que con arreglo a la naturaleza. No por la opinión admitida, sino conforme a la verdad más estricta, el más excelente y mejor gobierno para cada pueblo es aquel bajo el cual se ha mantenido. Su forma y comodidad esencial dependen del uso. Con frecuencia nos apenamos de la situación presente, mas yo entiendo, sin embargo, que el ir deseando el mando de pocos en un gobierno popular, o en la monarquía otra especie de régimen, son ideas viciosas y locas. Tal como le veas, ama el Estado. Si es monarquía, ama la realeza. Si pequeño, a comunidad, ámalo también, porque Dios en él hizo que nacieras. Cuarteto de Pibrac. Así hablaba de estas cosas el buen señor de Pibrac, a quien acabamos de perder, gentil espíritu de opiniones sanas y dulces costumbres. Esta muerte y la que al mismo tiempo lloramos del señor de Foix son pérdidas importantes para nuestra corona. Ignoro si queda en Francia una pareja semejante con que sustituir estos dos gascones, igualmente cabal en sinceridad y capacidad para el consejo de nuestros reyes. Eran almas diversamente hermosas y en verdad, según el siglo en que vivimos, bellas y raras, cada una en su forma peculiar. ¿Quién las había plantado en esta edad, siendo tan inarmónicas y desproporcionadas con nuestra corrupción y nuestras tormentas? Nada trastorna tanto un estado como las innovaciones. El cambio da ocasión a la injusticia y a la tiranía. Cuando alguna parte del edificio se conmueve, puede apuntalarse. Podemos oponer nuestras fuerzas a fin de que la adulteración y corrupción natural a todas las cosas no nos aparte de nuestros comienzos y principios. Mas el intentar refundir una masa tan imponente y el cambiar los fundamentos de un edificio tan enorme corresponde a aquellos que en vez de limpiar despedazan, a los que quieren enmendar los defectos particulares con la confusión general y curar las enfermedades matando. Los que buscan menos el cambio de gobierno que la ruina del ya existente, decía Cicerón. El mundo es inhábil para sanar sus males. Tan impaciente de lo que le oprime que no piensa más que en sacudirlo sin considerar a qué coste. Mil ejemplos vemos de que se restablece ordinariamente a sus expensas. No es curación la descarga del mal presente cuando en general no hay enmienda de condición. El fin del cirujano no consiste en hacer morir la carne dañada, sino en el encaminamiento de su cura. Sus miras van más lejos, procurando hacer renacer la natural y volver el órgano enfermo a su debido estado. Quien propone solamente arrancar lo que le corroe se queda corto, pues el bien no sucede necesariamente al mal. Otro mal distinto puede venir después, y aún peor que el que antes había,
como ocurrió a los matadores de César, quienes lanzaron a tal punto las cosas públicas que luego se arrepintieron de haberse en ellas mezclado. A varios después, hasta nuestros siglos, aconteció lo propio. Los franceses, mis contemporáneos, están de ellos informados. Todas las grandes mutaciones conmueven el Estado y lo trastornan. Quien se encaminara derecho a la curación y reflexionara antes de poner manos a la obra, se enfriaría fácilmente en su designio. Pacubio Calabio corrigió el vicio de este proceder con un ejemplo memorable. Hallábanse sus conciudadanos insubordinados contra los magistrados. Él, que era personaje de grande autoridad en la ciudad de Capua, encontró un día medio de encerrar al Senado en su palacio y, convocando al pueblo en la plaza pública, dijo que el día era llegado en que con plena libertad podían vengarse de los tiranos que durante tanto tiempo los habían oprimido, a los cuales él tenía a su albedrío, solos y desarmados. Fue de parecer que se sortease a los encerrados uno tras otro y que sobre cada cual se dictaminara particularmente, realizando al punto la ejecución de lo que se decretase, siempre y cuando que fuera dable colocar a algún hombre de bien en el lugar del condenado, a fin de que no quedase vacío el puesto. No habían acabado de oír el nombre de un senador cuando se elevó contra él un grito general de descontento. «Bien veo», dijo Pacubio, «que precisa deshacerse de éste. Es un malvado, pongamos uno bueno en su lugar». Un silencio profundo siguió a estas palabras, y nadie sabía de quién echar mano. Ante alguien que se reconoció más resuelto que los otros, 100 voces se levantaron, encontrándole 1000 imperfecciones y 1000 justas causas para rechazarlo. Todos estos pareceres contradictorios habiéndose alborotado, sucedió todavía peor con el segundo senador y con el tercero. Hubo, en fin, tanta discordia en la elección como necesidad en la dimisión, hasta que por fin todo el mundo, harto del alboroto, comenzaron todos a desfilar sucesivamente de la asamblea, cada cual albergando en su alma esta resolución: que el mal más añejo y mejor conocido es siempre más soportable que el reciente e inexperimentado. Porque nos veamos lamentabilísimamente revueltos y agitados, y en verdad qué desórdenes no hemos visto y realizado. Ay, nuestras llagas, nuestras guerras parricidas nos cubren de vergüenza. Hijos del siglo, ¿a qué culpa no somos acreedores? ¿Qué estragos dejamos de cometer? ¿Hay alguna cosa santa que nuestra juventud haya respetado, algún altar que no haya profanado?, se preguntaba Horacio. No diré con tono resuelto y decisivo, aun cuando la diosa Salus lo quisiera, sería impotente para salvar a esta familia, como decía Terencio, que acaso nos encontremos en el umbral del último período. La conservación de los estados es cosa que verosímilmente excede las luces de nuestra inteligencia. Son los pueblos, como Platón sienta, fuerzas poderosas y de difícil disolución. Persisten a veces minados por enfermedades mortales e intestinas, por la injuria de injustas leyes, por la tiranía, por el desbordamiento y la ignorancia de los magistrados, por la licencia y sedición de las masas. En todas nuestras aventuras comparámonos con los que están por cima de nosotros y miramos hacia los que se ven mejor hallados. Midámonos con los que están por bajo, y nadie habrá, por misérrimo que sea, que no encuentre 1000 ejemplos de consuelo. Radica nuestro vicio en que vemos con peores ojos lo que nos sobrepuja que lo que dominamos. Por eso, decía Solón, si se reunieran en montón todos los males, cada cual preferiría quedarse con los que tiene, mejor que participar de la equitativa repartición con los demás hombres, guardando su cuota correspondiente. Nuestro estado va mal. Más enfermizos los hubo, sin embargo, sin que por ello sucumbieran. Los dioses se divierten jugando con nosotros a la pelota y sacudiéndonos reveses con ambas manos. Los astros destinaron fatalmente al Estado romano como ejemplo de los vaivenes que un pueblo puede soportar. Este guarda en su seno,
cuantos accidentes y aventuras puedan trastornar un estado. Orden, desorden, desdicha y dicha. ¿Quién habrá de desesperar de su situación al ver los movimientos y sacudidas con que Roma se vio agitada, siendo capaz de resistirlas? Si la extensión de sus dominios constituye la salud de un Estado, manera de ver que no comparto, y alabo las palabras de Isócrates, el cual instruyó a Nicocles no para que envidiara a los príncipes cuyos dominios son más amplios, sino a los que aciertan a conservar los que la suerte puso en su guarda, éste no se vio jamás tan sano como cuando estuvo más enfermo. La peor de sus situaciones fue para él la más propicia. Apenas si se descubre huella de algún gobierno en la época de los primeros reyes. Aquella fue la más horrible y tenebrosa confusión que pueda concebirse, y a pesar de todo la soportó y persistió, conservando no ya una monarquía encerrada en sus límites, sino tantas naciones diversas y lejanas, malqueridas, desordenadamente mandadas e injustamente conquistadas. La suerte no quiso confiar a ninguna nación el cuidado de vengarla de los dueños del mundo, decía Lucano. No cae todo lo que se conmueve. La contextura de un tan gran cuerpo se sostiene por más de una tachuela. La senectud misma impide su derrumbamiento, como el de los viejos edificios a los cuales la edad quitó la base, que se ven sin revoque y sin argamasa sostenerse y vivir por su propio peso. Solo flacas raíces le fijan a la tierra, únicamente le sostiene su propio peso, decía Lucano. A mayor abundamiento no basta reconocer solamente el flanco y el foso para juzgar de la seguridad de una plaza. Hay que ver además por dónde a ella puede llegarse y cuál es el estado en que el sitiador se encuentra. Pocos son los navíos que se hunden con su propio peso y sin el concurso de violencia extraña. Volvamos pues los ojos aquí y allá y veremos que todo se hunde en torno nuestro. A todos los grandes estados, sean cristianos o no lo sean, convertid vuestra mirada y encontraréis una evidente amenaza de modificación y ruina. Todos están enfermos y amenazados de tempestad idéntica. La tarea de los astrólogos es fácil cuando anuncian graves trastornos y mutaciones próximas. Sus adivinaciones son presentes y palpables. No precisa encaminarse al cielo para hacerlas. Pero no solamente debemos alcanzar consuelo de los universales descalabros amenazadores, sino también alguna esperanza en pro de la duración de nuestro estado. Tanto más cuanto que naturalmente nada cae allí donde todo se derrumba. La enfermedad universal constituye la salud particular. La uniformidad es cualidad enemiga de la disolución. Por lo que a mí toca, todavía no me desespero y paréceme ver en torno mío caminos por donde salvarnos. Quizás un Dios, merced a un cambio favorable, nos volverá a nuestros pristinos estados, decía Horacio. ¿Quién sabe si Dios querrá que acontezca con nuestras revueltas cual con los cuerpos sucede, que se purgan pasando a un mejor estado después de enfermedades largas y penosas, las cuales les devuelven una salud más cabal y más pura de la que antes disfrutaran? Lo que más me apesadumbra es que, considerando los síntomas de nuestro mal, veo tantos tan naturales y de aquellos que el cielo nos envía propiamente suyos, cuantos nuestros desórdenes y humana imprudencia añaden. Diríase que los astros mismos nos declaran que duramos ya bastante y que sobrepujamos los términos ordinarios. Y esto también me causa pesar. El duelo más cercano que nos avecina no consiste en la adulteración de la masa entera y sólida, sino en su disipación y separación. Este es el mayor de nuestros temores. Aún en estas ensoñaciones de que aquí hablo, temo la infidelidad de mi memoria, que quizás por inadvertencia me haya hecho registrar 2 veces una misma cosa. Detesto el reconocer de nuevo mis pareceres, y no retoco jamás, si no es de mala gana, lo que ya antaño consignara. Yo no transcribo aquí ninguna cosa nueva, todas ellas son comunes. Habiéndolas acaso 100 veces concebido, temo haberlas ya sentado.
Las repeticiones son siempre pesadas, hasta en el mismo Homero, y particularmente ruinosas en aquello cuyo aspecto es superficial y transitorio. Soy enemigo de la inculcación hasta en las cosas más útiles, como hace Séneca y se acostumbra en su escuela, que van repitiendo sobre cada materia del principio al fin las sentencias y presupuestos generales y alegando siempre de nuevo los argumentos y razones comunes y universales. Mi memoria va empeorando cruelmente cada día, cual si, abrasadas las fauces, hubiera saciado mi sed en las aguas soñolientas del Leteo, decía Horacio. Será preciso en adelante, pues a Dios gracias hasta hoy no me ha faltado, que en vez de hacer lo que los demás, o sea, buscar tiempo y ocasión oportunos para pensar lo que van a decir, huya yo de toda suerte de preparación, temiendo sujetarme a alguna obligación de la cual tengo que depender. Verme comprometido y obligado me descarrila, lo mismo que sustentarme en un tan débil instrumento como mi memoria. Jamás leo esta relación sin sentirme al punto dominado por un resentimiento natural. Acusado Lincestes de haber conjurado contra Alejandro el día que según costumbre compareció ante el ejército del soberano para defenderse, guardaba en su cabeza un discurso estudiado del cual, todo dudoso y tartamudeando, profirió algunas palabras. Como se confundiera cada vez más mientras luchaba con su memoria y procuraba que ésta le viniera en ayuda, hétemelo atacado y muerto a lanzadas por los soldados que tenía junto a él, convencidos de su crimen. El pasmo y el silencio del reo sirvióles de confesión. Como tuviera en el calabozo todo el tiempo que necesitara para prepararse, no fue la memoria, al entender de sus verdugos, lo que le faltó, sino que creyeron que la conciencia le trabó la lengua y le desposeyó de fuerzas. En verdad dicen bien los que sientan que el lugar impone, el concurso y la expectación, hasta cuando no se anhela sino la ambición del bien hablar. ¿Qué nos sucederá cuando se trata de una peroración de la cual la vida depende? Y en cuanto a mí, la sola sujeción que me ata a lo que tengo que decir me extravía. Cuando me encomiendo enteramente a mi memoria, me apoyo tan fuertemente en ella que sucumbe, atormentándose con la carga. Tanto cuanto en ella confío, me coloco fuera de mí, como un hombre que ignora el continente que debe adoptar. Y a veces me sucedió encontrarme casi imposibilitado de ocultar la servidumbre en que me lanzara, pues mi designio es representar, cuando hablo, una flojedad profunda de acento y de semblante, a la vez que movimientos fortuitos e impremeditados, como originados por las ocasiones actuales. Prefiriendo no decir nada que valga la pena, mejor que el mostrar preparación para decir bien, lo cual sienta pésimamente sobre todo a las personas de mi estado e impone juntamente obligaciones grandes a quien no es capaz del desempeño de magnas cosas. El apresto hace esperar más de lo que se cumple. Torpemente vestimos el coleto para no saltar mejor que con opalandas. Nada tan desfavorable para quien trata de complacer como el hacer concebir luengas esperanzas, decía Cicerón. Refiérese del orador Curio que al ordenar las partes de su discurso y al clasificar en 3, 4 o mayor número sus argumentos, acontecíale fácilmente olvidar alguno o añadir otros con que no había contado. Yo evité siempre caer en este inconveniente, como odiara esas trabas y prescripciones, no sólo por natural desconfianza en mi memoria, sino también porque tal procedimiento aseméjase al arte en demasía. La sencillez acomoda a los guerreros, decía Quintiliano. Basta con que para en adelante haya determinado el no hablar en lugares solemnes, pues el hacerlo leyendo el manuscrito, a más de parecerme cosa torpe, es desventajoso grandemente para quienes por naturaleza pueden sacar algún partido de la acción. Lanzarme a los caprichos de mi invención todavía puedo hacerlo menos. La mía es pesada y turbia, incapaz, por tanto, de proveer a los repentinos menesteres importantes. Consciente, lector, que corra todavía este ensayo y este tercer alargamiento del resto de las partes de mi pintura. Yo añado siempre, pero no enmiendo nunca.
En primer lugar, porque quien hipotecó al mundo su obra, entiendo que ya no tiene derecho sobre ella. Diga si puede, mejor en otra parte, mas no corrompa la labor que vendió. De tales gentes nada habría que comprar sino después de su muerte. Que piensen despacio antes de producirse. ¿Quién les mete prisa? Mi libro es siempre uno, salvo que, a medida que se reimprime, a fin de que el comprador no se vaya con las manos completamente vacías, me permito poner en él algunos ornamentos supernumerarios, como cosa es de tarasea mal unida, los cuales en nada condenan la primera forma, sino que comunican algún valor particular a cada una de las siguientes, merced a una diminuta sutilidad ambiciosa. Ocurrirá con esto que acaso la cronología se trastrueque, pues mis historias encuentran lugar según su oportunidad, no siempre conforme a los años en que ocurrieron. En segundo lugar, como a mi juicio temo perder en el cambio, mi entendimiento no camina siempre adelante, marcha también a reculones. Apenas si desconfío menos de mis fantasías por ser segundas o terceras que primeras o presentes que pasadas, pues a veces nos corregimos tan torpemente como enmendamos a los demás. Desde que saqué a luz mis primitivas publicaciones en el año 1580, he envejecido de algunos, mas yo dudo que mi prudencia haya aumentado ni siquiera en una pulgada. Yo ahora y yo antes somos dos individuos. Cuánto mejor no puedo decirlo. Hermoso sería encaminarse a la vejez si al par nos dirigiéramos hacia la enmienda, mas no hay tal. El nuestro es un movimiento de ebrio, titubeante, vertiginoso e informe, cual el de los cañaverales que el viento agita a su albedrío. Antíoco había escrito vigorosamente en pro de las doctrinas de la Academia, pero al llegar a la vejez adoptó partido distinto. Cualquiera de los dos que yo siguiera, ¿no sería siempre seguir las huellas de Antíoco? Después de haber sentado la duda, querer afirmar la certidumbre de las ideas humanas, ¿no era fijar aquella en vez de la certeza y prometer, caso de que sus días se hubieran prolongado, que se encontraba sujeto a un cambio nuevo, no tanto mejor cuanto diverso? El favor del público me comunicó alguna mayor osadía de la que yo esperaba, pero lo que más temo es hastiar. Mejor preferiría hostigar que cansar, a imitación de un hombre eximio de mi tiempo. La alabanza es siempre grata, sean cuales fueren el lugar y la persona por donde vengan, mas, sin embargo, precisa, para aceptarla a justo título, hallarse informado de la causa que la motiva. Hasta las imperfecciones mismas hay medio de alabarlas. De la estima vulgar y común se tiene poca cuenta, y o mucho yo me engaño, o en mis días los escritos más detestables son los que ganaron la ventaja del favor popular. En verdad yo soy reconocido a los cumplidos varones que se dignan tomar en buena parte mis débiles esfuerzos. Ningún lugar hay en que los defectos del obrero resalten tanto como en un asunto que de suyo carece por completo de recomendación. No me achaques, lector, de entre aquellos los que se deslizan así, por el capricho y la inadvertencia ajenos. Cada mano, cada obrero contribuyen con los suyos. Yo no me curo de ortografía, ordeno solamente que sigan la antigua, ni de puntuación tampoco, soy poco experto en una y en otra. Donde trastornan el sentido por completo, poco me apesadumbro, pues del pecado me libertan. Mas cuando lo sustituyen con otro falso, como hacen con frecuencia, conduciéndome a sus concepciones, me pierden. De todas suertes, las sentencias que no entran en mi medida, un espíritu claro debe rechazarlas y no admitirlas como mías. Quien conozca cuán poca es mi laboriosidad y quien sepa que nunca me desvío de mi manera de ser, creerá fácilmente que dictaría de nuevo de mejor gana otros tantos ensayos como llevo escritos, mejor que resignarme a repasar estos para hacer esa corrección pueril. Nota. Lo que Montaigne afirma en este pasaje es la expresión de la verdad más genuina.
En muchos lugares la claridad habría sido mayor y por consiguiente menos penosa la lectura si se hubiera resignado a hacer esa corrección pueril que desdeñaba. Fin de la nota. Decía pues a poco que hallándome plantado en las entrañas del criadero de este nuevo metal, no solamente me encuentro privado de familiaridad grande con gentes de costumbre que difieren de las mías y de opiniones distintas, merced a las cuales ellos se mantienen en apretado nudo que rige de todos los otros, sino que tampoco me mantengo sin riesgo entre aquellos a quienes todo es igualmente hacedero, con quienes no puede en lo sucesivo empeorar su situación las leyes, de donde nace el extremo grado de licencia actual. Contando todas las circunstancias particulares que me atañen, ningún hombre de entre los nuestros veo a quien la defensa de las leyes cueste, sin que con ello salga ganando sino perdiendo, más que a mí. Y tales alardean de bravos por su calor y rudeza que hacen mucho menos que yo, todo bien aquilatado. Como vivienda libre en todo tiempo, abierta de par en par, obsequiosa para todos, pues jamás me dejé inducir a hacer de ella un instrumento de guerra, la cual voy a buscar de mejor grado cuando más alejada está de mi vecindad, mi casa mereció bastante afección del pueblo, y sería bien difícil maltratarme por lo que en mi casa ocurre. Considero como caso maravilloso y ejemplar el que todavía permanezca virgen de sangre y saqueo bajo una tan dilatada tempestad, tantos cambios y agitaciones vecinas, pues, a decir verdad, era posible a un hombre de mi complexión el escapar a una situación constante y continua, cualquiera que fuese, mas las invasiones e incursiones contrarias y las alternativas y vicisitudes de la fortuna en derredor mío exasperaron más hasta ahora que ablandaron la índole de mi país, circundándome de peligros e invencibles dificultades. Líbrome de estos estragos, pero me disgusta que esto suceda por acaso y hasta por mi prudencia mejor que por mi justicia. Me encontraría encontrarme fuera de la protección de las leyes y bajo otra salvaguardia que la suya. Conforme al estado de las cosas, yo vivo más que a medias con la ayuda del favor ajeno, que es dura obligación. No quiero deber mi seguridad ni a la bondad y benignidad de los grandes, a quienes son gratas mi lealtad y libertad, ni a la sencillez de costumbres de mis predecesores y mías, pues, ¿qué ocurriría si yo fuera otro? Si mi porte y la franqueza de mi conversación obligan a mis vecinos o a mis parientes, crueldad es que puedan pagarme dejándome vivir y que puedan decir, concedémosle la libre continuación del servicio divino en la capilla de su casa, puesto que todas las iglesias de los alrededores para nosotros están abandonadas, y le concedemos el usufructo de sus bienes y el de su vida, porque guarda a nuestras mujeres y a nuestros bueyes en caso necesario. Tiempo ha que a nuestra casa cabe parte de la alabanza de Licurgo el ateniense, quien era general depositario y guardián de la bolsa de sus conciudadanos. Pero yo entiendo que es preciso vivir por autoridad y derechos propios, no por recompensas ni por gracia. ¿Cuántos hombres cumplidos prefirieron mejor perder la vida que deberla? Yo huyo de someterme a toda suerte de obligación y sobre todo a la que me liga por deber de honor. Nada encuentro tan caro como lo que se da, por lo cual mi voluntad permanece hipotecada a título de gratitud. Acojo de mejor gana los servicios que se venden. Por estos no doy sino dinero, por los otros me doy yo mismo. El nudo que me sujeta por la ley de la honradez paréceme mucho más riguroso y opresor que el de la sujeción civil. Más dulcemente se me agarrota por un notario que por mí. ¿No es razonable que mi conciencia se comprometa mucho más en aquello que simplemente la confiaron? En las demás cosas nada debe mi fe, pues nada tampoco la prestaron. Que se ayuden con el crédito y seguridad que fuera de mí se buscaron. Mucho mejor querría romper la prisión de una muralla y la de las leyes que mi palabra. Soy fiel cumplidor de mis promesas hasta la superstición. Y en todas las cosas las hago voluntarias, inciertas y condicionales. En aquellas que son de poca monta, el celo de mi régimen las avalora,
el cual me molesta y recarga con su propio interés. Hasta en las empresas libres y completamente mías, cuando las declaro, paréceme que me las prescribo, y que ponerlas en conocimiento ajeno es preordenárselas a sí mismo. Entiendo prometerlas cuando las confieso, así que lanzo al viento pocos de entre mis propósitos. La condenación que yo de mí mismo ejecuto es más viva y más rígida que la de los jueces, los cuales no me consideran sino conforme a la regla de la obligación común. La obligación de mi conciencia me impone, es mucho más estrecha y más severa. Yo sigo flojamente los deberes a que me conducen cuando de buen grado no camino. La más justa de todas las acciones deja de serlo si no es voluntaria, decía Cicerón. Si la acción no reviste algún esplendor de libertad, carece de mérito y de honor. Apenas ejecuto voluntariamente aquellas cosas a que el deber me obliga, decía Terencio. Donde la necesidad me arrastra, gusto de libertar mi voluntad. Porque en aquellas cosas en que la autoridad superior ordena, quien obedece es menos considerado que quien manda, decía Valerio Máximo. Sé de algunos que siguen este proceder hasta la injusticia. Otorgan mejor que devuelven, prestan más bien que pagan, hacen más avariciosamente el bien a quienes ellos están obligados. Yo no voy por ese camino, pero lo bordeo. Gusto tanto de descargarme y desobligarme que a veces conté como provechos las ingratitudes, ofensas e indignidades que a mi conocimiento vinieron de parte de aquellos con quienes la naturaleza o el acaso me ligaron, considerando sus culpas todas como otras tantas cuentas que pagar y como saldo de mi deuda. Aun cuando yo continúe pagándoles los buenos oficios aparentes de la pública razón, encuentro economía grande, sin embargo, en realizar por justicia lo que cumplía por afección, en aliviarme un poco de la atención y solicitud de mi voluntad en el interior. Es prudente detener como en la carrera los arranques sobrados fugaces de la amistad, decía Cicerón, la cual en mí es urgentísima y opresora, allí donde me rindo, al menos para un hombre que quiere verse libre por entero. Semejante conducta me sirve de algún consuelo en lo tocante a las imperfecciones de los que me rodean. Disgústome de que valgan menos, pero con ello ahorro alguna cosa de mi aplicación y compromiso para con ellos. Apruebo al que quiere menos a su hijo cuanto más es tiñoso o jorobado, y no solamente cuando es malicioso, sino también cuando es desdichado de espíritu y mal nacido. Dios mismo rebajó esto de su valor y estimación natural, siempre y cuando que se conduzca en este enfriamiento con moderación y justicia exactas. En mí, el parentesco no aligera los defectos, más bien los agrava. Después de todo, supuesta mi capacidad en la ciencia del obrar bien y del reconocimiento, que es sutil y de frecuente uso, a nadie veo más libre y menos adeudado de lo que yo lo estoy en el momento actual. Lo que yo débolo simplemente a las obligaciones comunes y naturales. Nada hay que sea más estrictamente remunerado, por otra parte. Desconozco los presentes de los grandes, decía Virgilio. Los príncipes me otorgan mucho si no me quitan nada, y me hacen bien suficiente cuando no me infieren mal alguno. Es todo cuanto yo les pido. Oh, cuán obligado estoy a Dios por haberle placido que yo recibiera inmediatamente de su gracia todo cuanto tengo. Cuánto de que yo haya retenido particularmente mi deuda entera. Cuán encarecidamente suplico a su santa misericordia que jamás yo deba a nadie un servicio esencial. Franquicia dichosísima que ya tan adentro de la vida me condujo. El Señor quisiera que así acabe. Yo procuro no tener de nadie necesidad ineludible. Todas mis esperanzas residen en mí mismo, decía Terencio, y esto es cosa que todos pueden intentar, pero más fácilmente aquellos a quienes Dios puso al abrigo de las necesidades urgentes y naturales. Lastimosa y propensa a riesgo es la dependencia ajena. Nosotros mismos, que somos la dirección más justa y la más segura, no estamos bastante asegurados.
nada tengo que mejor me pertenezca que yo mismo, y sin embargo esta posesión es en parte cosa de préstamo y defectuosa. Yo me ejercito lo mismo del lado animoso, que es el más esencial, que del fortuito, a fin de encontrar en ellos con qué satisfacerme cuando todo lo demás me haya abandonado. Eleo Hipias no se proveyó solamente de ciencia en el regazo de las musas para poder gozosamente apartarse de todo otro comercio en caso necesario, ni solamente del conocimiento de la filosofía para enseñar a su alma a contentarse consigo misma, prescindiendo varonilmente de las ventajas exteriores cuando el acaso así lo ordenó. Igual esmero puso en aprender a guisar su comida, a rasurarse, a prepararse sus vestidos, sus zapatos y sus bragas, para vivir sin auxilio extraño, cuanto en su mano estuviera, y sustraerse al socorro ajeno. Se goza mucho más libre y regocijadamente de los bienes prestados cuando no se trata de un bien obligado al cual la necesidad nos empuja. Y cuando se cuenta en sí mismo, en su voluntad y en su fortuna, con fuerzas y medios para de ellos prescindir. Yo me conozco bien, pero me es difícil imaginar ninguna liberalidad de nadie para conmigo, por nítida que sea, ninguna hospitalidad que no se me antojen desdichadas, tiránicas y de censura impregnadas, si la necesidad a ella me hubiera sujetado. Como el dar es cualidad ambiciosa y de prerrogativa, así el aceptar es cualidad de sumisión. Testimonio de ello es el injurioso y pendenciero desdén que hizo Bayaceto de los presentes de que Tamerlán le enviara, y los que se ofrecieron de parte del emperador Solimán al emperador de Calcuta, que abocaron a éste a despecho tan grande que no solamente los rechazó vigorosamente, diciendo que ni él ni sus predecesores acostumbraron nunca a aceptar beneficios y que su misión era el procurarlos, sino que además hizo zambullir en un foso a los embajadores que le enviaron este efecto. Cuando Tetis, dice Aristóteles, alaba a Júpiter, cuando los lacedemonios ensalzan a los atenienses, no les refrescan la memoria con los bienes que les hicieran, cosa siempre odiosa. Recuérdanles las acciones buenas que de ellos recibieran. Aquellos a quienes veo tan llanamente utilizar a sus semejantes y con ellos adquirir compromisos, no harían tal si, como yo, saboreasen la dulzura de una libertad purísima, y si tantearan tanto cuanto un varón prudente debe pesar lo que una obligación sujeta. Quizás ésta se paga algunas veces, pero jamás se logra que desaparezca. Agarrotamiento cruel para quien ama la franquicia de sus brazos y su libertad en todos los sentidos. Mis conocimientos, así los que me exceden como a los que yo supero, saben bien que jamás vieron un hombre que menos solicitara, pidiera ni suplicara y que menos estuviera a cargo ajeno. Si en mí se cumplen estas condiciones mejor que en ninguno de nuestro tiempo, no es maravilla grande, tanto mis costumbres a ello naturalmente contribuyen. Un poco de natural altivez, la impaciencia con que soportaría el no ser atendido, la exigüidad de mis deseos y designios, la inhabilidad en toda suerte de negocios, y mis cualidades más favoritas, que son la ociosidad y la franqueza. Por todas estas causas tomé odio mortal a depender de ningún otro, solo en mí mismo quise asirme. Hago cuanto puedo por dispensarme antes que echar mano del beneficio ajeno, ya sea ligero o consistente, y cualesquiera que fueran la ocasión y la necesidad. Mis amigos me importunan extraordinariamente cuando me empujan a solicitar de un tercero, pareciéndome apenas menos costoso desobligar a quien me debe, sirviéndome de él, que comprometerme con quien no me debe nada. Aparte de esta cualidad y de la otra, o sea, que no exijan de mí cosa de miramiento y cuidado, pues declaré guerra mortal a ambas cosas, me encuentro facilísimo y presto a socorrer las necesidades de todo el mundo. Huí siempre más el recibir que busqué coyuntura de dar, lo cual es más cómodo, como dice Aristóteles. Mi fortuna me consintió escasamente a hacer bien a los demás, y esto poco lo distribuyó desacertadamente. Si aquella me hubiera puesto en el mundo para ocupar algún señalado rango entre los hombres, habríame mostrado ambicioso por hacerme amar, no por ser temido ni admirado.
Lo diré más descaradamente, cuidaría más de ser grato que de alcanzar provecho. Ciro, prudentísimamente y por boca de un muy excelente capitán y todavía mejor filósofo, considera su bondad y sus buenas obras muy por cima de su valor y belicosas conquistas. Y el primer Escipión, por donde quiera que pretende significarse, pesa su benignidad y humanidad mucho más que su arrojo y sus victorias, y tiene siempre en sus labios estas palabras gloriosas: que dejó a sus enemigos tantos motivos de amor como a sus amigos. Quiero pues decir que si precisa de ver alguna cosa, ha de ser a más justo título que la de que vengo hablando, a la cual me compromete la ley de esta guerra miserable, y no una deuda tan enorme cual la de mi total conservación, la cual me abruma. 1000 veces me acosté en mi casa pensando que me traicionarían y acogotarían en la noche misma, encareciendo al acaso que fuera sin horror ni languidez, y exclamando después de mi pater noster: tantas campiñas roturadas serán despojo de un bárbaro soldado. ¿Qué remedio? Es este el lugar de mi nacimiento y el de la mayor parte de mis antepasados. Aquí pusieron su nombre y sus afecciones. Endurecémonos a todo lo que tornamos en costumbre, y para una tan raquítica condición como es la nuestra, el hábito es un presente favorabilísimo de la naturaleza que adormece nuestras sensaciones ante el sufrimiento de muchos males. Las guerras civiles tienen de peor que las demás, entre otras cosas, el obligar a cada cual a estar de centinela en su propia morada. Desdichado es tener que proteger su vida con el amparo de puertas y murallas y mantenerse apenas seguro en su propia casa, decía Ovidio. Es grande apuro el encontrarse ahogado hasta en su hogar y reposo domésticos. El lugar donde yo me mantengo es siempre el primero y el último en las pendencias de nuestros trastornos, y donde la paz nunca se muestra por entero. Ni siquiera cuando vivimos en sosiego cesamos de temer la guerra, decía Ovidio. ¿Cuántas veces el acaso rompió la paz, abrió el camino de la guerra? Oh Fortuna, ¿por qué no me procuraste una vivienda errante en los ardientes climas o bajo la osa helada? Decía Lucano. A veces alcanzo medio de fortificarme contra estas consideraciones con la indiferencia y la cobardía, las cuales también nos llevan a la resolución en algún modo. Ocúrreme en ocasiones imaginar con alguna complacencia los peligros mortales y aguardarlos. Me sumerjo en la muerte con el rostro abatido y sin alientos, sin considerarla ni reconocerla, cual en una profundidad oscura y muda que me traga en un instante y a la que me arrojaría de un salto, envuelto en un poderoso sueño lleno de insipidez e indolencia. Y en esas muertes cortas y violentas, la consecuencia que yo preveo me procura consolación mayor que el efecto del trastorno. Dicen que así como la vida no es la mejor por ser larga, la muerte es la mejor por no serlo. No me pasma tanto el verme muerto como penetro en confianza con el morir. Yo me envuelvo y me acurruco en esta tormenta que debe cegarme y arrebatarme furiosamente con descarga pronta e insensible. Si al menos sucediera, como dicen algunos jardineros, que las rosas y las violetas nacieran más odoríferas cerca de los ajos y las cebollas, tanto más cuanto que estas plantas chupan y atraen el mal olor de las tierras, si de la propia suerte esas naturalezas depravadas absorbieran todo el veneno de mi ambiente y de mi clima, convirtiéndome en tanto mejor y más puro con su vecindad, de modo que yo no lo perdiera todo, lo cual por desdicha no acontece, pero de esto otro alguna parte puede caberme. La bondad es más hermosa y atrae más cuando es rara. La contrariedad y diversidad retienen y encierran en sí el bien obrar, y lo inflaman juntamente por el celo de la oposición y por la gloria. Los ladrones tienen a bien no detestarme particularmente, tampoco yo a ellos, porque me precisaría odiar a mucha gente.
Semejantes conciencias viven cobijadas bajo diversos trajes, semejantes crueldades, deslealtades y latrocinios, y lo que es todavía peor, más cobarde, más seguro y más oscuro, bajo el amparo de las leyes. Menos detesto la injuria desenvuelta que traidora, guerrera que pacífica y jurídica. Nuestra fiebre vino a dar en un cuerpo que apenas empeoró. El fuego ya éste lo guardaba, la llama sola sobrevino. El tumulto es más grande, pero el mal muy poco mayor. Yo contesto ordinariamente a los que me piden razón de mis viajes que sé muy bien lo que hago, pero no lo que con ellos busco. Si se me dice que entre los extraños puede también haber salud escasa y que sus costumbres no valen más que las nuestras, contesto primeramente que es difícil. Tanto el crimen se multiplicó entre nosotros, como diría Virgilio, y luego que siempre sale uno ganando al cambiar el mal estado por el incierto, y que los males ajenos no deben mortificarnos tanto como los nuestros. No quiero echar esto en olvido. Nunca me sublevo tanto contra Francia que no mire a París con buenos ojos. Esta ciudad alberga mi corazón desde mi infancia, y con ella me sucedió lo que ocurre con las cosas excelentes. Cuantas más poblaciones nuevas y hermosas después he visto, más la hermosura de aquella puede y gana en mi afección. La quiero por sí misma, y más en su ser natural que recargada de extraña pompa. La quiero tiernamente, hasta con sus lunares y sus manchas. Yo no soy francés sino por esta gran ciudad, grande en multiplicidad y variedad de gentes, notable por el lugar donde se asienta, pero sobre todo grande e incomparable en variedad y diversidad de comodidades, gloria de Francia y uno de los más nobles ornamentos del mundo. Que Dios expulse de ella nuestras intestinas divisiones. Unida y cabal, la creo defendida contra toda violencia extraña. Entiendo que entre todos los partidos el peor será aquel que en ella siembre la discordia. Nada temo por ella si no es ella misma, y en verdad me inspira tantos temores como cualquier otra parte de este estado. Mientras dure París, no me faltará un rincón donde dar rienda suelta a mis suspiros, suficientemente capaz a que yo no lamente todo otro lugar de recogimiento. No porque Sócrates lo dijera, sino porque a la verdad es así mi manera de ser, y acaso no sin algún exceso, yo considero a los hombres todos como mis compatriotas, y abrazo lo mismo a un polaco que a un francés, subordinando esa unión nacional a la común y universal. Apenas me siento absorbido por las dulzuras de haber venido al mundo en el mismo suelo. Las relaciones novísimas y cabalmente mías paréceme que valen cual las otras ordinarias y fortuitas del vecindario. Las amistades puras que supimos ganar valen más ordinariamente que aquellas otras que la comunicación del terruño o de la sangre nos procuraron. Naturaleza nos echó a este suelo libres y desatados. Nosotros nos aprisionamos en determinados recintos como los reyes de Persia, que se imponían la obligación de no beber otra agua que la del río Choapes, renunciando por torpeza a su derecho de servirse de todas las demás aguas y secando para sus ojos todo el resto del universo. Es lo que Sócrates hizo cuando llegó su fin, o sea, considerar la orden de su destierro peor que una sentencia de muerte contra su persona. Jamás podría yo imitarle. A lo que se me alcanza, nunca me encontraré tan unido ni tan estrechamente habituado a mi país. Esas vidas celestiales muestran bastantes aspectos que yo penetro por reflexión, más que a ellos me inclino por afección. Y cuentan también otros tan elevados y extraordinarios que ni por mientes puedo alcanzar, puesto que tampoco soy capaz de concebirlos. Ese rasgo fue bien flaco en un hombre que consideraba el mundo como su ciudad natal. Verdad es que menospreciaba las peregrinaciones y que apenas se había puesto nunca los pies fuera del territorio del Ática. ¿Qué diré
del acto que le impulsó a rechazar el dinero de sus amigos para libertar su vida y del oponerse a salir de la prisión por intermedio ajeno para no desobedecer a las leyes en un tiempo en que éstas estaban ya intensamente corrompidas. Estos ejemplos figuran para mí en aquella primera categoría. A la segunda corresponden otros que podrían encontrar en el mismo personaje. Muchos de ellos son raros procederes que sobrepujan los límites de mis acciones y algunos superan además el alcance de mi juicio. Aparte de las razones dichas, me parece el viajar un ejercicio provechoso. El alma adquiere en él una ejercitación continuada, haciéndose cargo de las cosas desconocidas y nuevas. Y yo no conozco mejor escuela, como muchas veces he dicho, para amaestrar la vida que el proponerla incesantemente la diversidad de tantas otras vidas, espectáculos y costumbres, haciéndola gustar una variedad tan perpetua de la contextura de nuestra naturaleza. El cuerpo en los viajes no permanece ocioso, sin que tampoco trabaje, y esta agitación moderada le comunica aliento. Yo me mantengo a caballo sin desmontar, achacoso y todo como me veo, y sin molestias durante 8 o 10 horas, sobrepujando las fuerzas y la salud de un anciano, diría Virgilio. Ninguna estación para los viajes me es enemiga, si no es el calor rudo de un sol abrasador, pues las sombrillas que en Italia se usan desde la época de los antiguos romanos cargan más el brazo que no descargan la cabeza. Quisiera saber la industria de que los persas se servían al experimentar las acometidas primeras del lujo, propinándose el aire fresco de las umbrías cuanto lo deseaban, como describe Genofonte. Gusto de las lluvias y lodazales como los patos. La mutación de aire y de clima no ejerce sobre mí ninguna influencia. Todos los horizontes me son iguales, como formado que estoy de alteraciones internas que yo produzco, las cuales se muestran menos al viajar. Soy tardo para ponerme en movimiento, mas una vez encaminado voy a donde me lleven. Titubeo tanto en las empresas pequeñas como en las grandes, y el mismo cuidado pongo en equiparme para hacer una jornada y visitar a un vecino que para emprender un largo viaje. Me enseñé a realizar aquellas a la española, de un tirón, que son caminatas grandes y razonables. Cuando el calor es extremo, viajo de noche, desde que el sol se pone hasta que sale. El otro modo de viajar, que consiste en comer en el camino de una manera apresurada y tumultuaria, sobre todo cuando los días son cortos, es incómodo. Mis caballos son más resistentes. Nunca me salió falso ninguno que supiera conmigo hacer la jornada primera. Hago que beban en cualquier momento y solamente tengo en cuenta que le quede el necesario camino para digerir el agua. La pereza en levantarme deja tiempo a los de mi séquito para almorzar a su gusto antes de partir. Nunca como demasiado tarde. El apetito me gana empezando, no de otro modo, y jamás me asalta si no es en la mesa. Algunos se quejan de que me complazca en continuar este ejercicio casado y viejo. Hacen mal, porque es mejor coyuntura abandonar su casa cuando se la puso en vías de continuar sin nuestra ayuda, cuando en ella se implantó un orden que no desdice de su economía pasada. Mayor imprudencia es alejarse dejando en su morada una custodia menos fiel, y que menos cuide de proveer a vuestros menesteres. El más útil y honroso saber y la ocupación más digna de una madre de familia es la ciencia del hogar. Alguna veo avara, esmeradas en las cosas domésticas, muy pocas. Esta debe ser la cualidad primordial y la que ha de aparecerse antes que ninguna otra, como la sola dote que sirve a arruinar o a salvar nuestras casas. Que no se me reponga a este aserto. Conforme a lo que me enseñó la experiencia, requiero yo de una mujer casada, por cima de toda otra buena prenda, la virtud económica. Para que la alcance, la dejo yo con mi ausencia todo el manejo entre las manos. Con despecho veo en muchos hogares entrar al señor, a eso del mediodía, cariacontecido y mustio a causa de la varaunda de los negocios, cuando la dama está todavía peinándose y acicalándose en su gabinete.
Bueno es esto para las reinas, y aún no estoy muy seguro. Es ridículo e injusto que la ociosidad de las mujeres se alimente con nuestro sudor y trabajo. Cuanto la cosa de mí dependa, a nadie acontecerá arreglar sus bienes más sanamente que a mí, ni tampoco más sosegada y corrientemente. Si el marido provee la materia, la naturaleza misma quiere que la mujer contribuya con el orden. En cuanto a los deberes de la amistad marital, los cuales se suponen lacerados merced a esta ausencia, yo no lo creo así. Por el contrario, aquella es una inteligencia que fácilmente se enfría con la asistencia demasiado continuada y a la cual la asiduidad hiere. Toda mujer extraña se nos antoja honrada, y todos reconocen por experiencia que el verse sin interrupción no llega a representar el papel que se experimenta desprendiéndose y uniéndose por intervalos. Estas interrupciones me llenan de un amor reciente hacia los míos y me convierten en más dulce el disfrute de mi vivienda. La vicisitud aguza mi apetito hacia un partido y luego hacia otro. Yo sé que la amistad tiene los brazos suficientemente largos para sustentarse y juntarse de un rincón del mundo al otro, y más particularmente ésta, en la cual domina una comunicación continuada de oficios que despiertan en ella la obligación y el recuerdo. Los estoicos dicen bien cuando sientan que hay conexión y relación tan grandes entre los filósofos que quien almuerza en Francia sustenta a su compañero en Egipto, y que al extender tan solo un dedo en cualquier dirección, todos los sabios de la tierra habitable encuentran ayuda. El regocijo y la posesión pertenecen principalmente a la fantasía. Esta abraza con ardor y continuidad mayores lo que busca que lo que toca. Contad vuestros diarios entretenimientos y reconoceréis encontraros más ausentes de vuestro amigo cuando le tenéis delante. Su presencia debilita vuestra atención y procura libertad a vuestro espíritu de ausentarse constantemente y por cualquier causa. Desde Roma y más allá, poseo yo y gobierno mi casa y las comodidades que dejé en ella. Veo crecer mis murallas, mis árboles y mis rentas, y de crecer también a 2 dedos de proximidad, como cuando allí me encuentro. Sin cesar permanecen ante mis ojos mi casa y todos los sitios que abandoné, decía Ovidio. Si gozamos solo de lo que tocamos, adiós nuestros escudos cuando los guardan nuestros cofres, y nuestros hijos si están de casa. Queremos tenerlos más a mano. ¿Están lejos en el jardín, a media jornada? Y a 10 leguas, ¿están lejos o cerca? Si cerca, ¿qué pensáis de 11, 12 o 13? Contando paso a paso, en verdad entiendo que la que supiere prescribir a su marido cuál de entre estos es el que le imita la cercanía y cuál el que la lejanía inaugura, le pararía los pies entrambos. Decid un guarismo a fin de evitar toda discusión. De lo contrario, echaré mano de la amplitud que me dejáis, y así como arrancar la crin a crin todas las que forman la cola de un caballo, suprimiré una lengua y luego otra hasta que ninguna os quede y caigáis vencido por la fuerza de mis orites. Horacio. Y que las mujeres llamen resueltamente la filosofía en su socorro, a la cual alguien podría echar en cara, puesto que no alcanza a ver ni el uno ni el otro extremo de la juntura entre lo mucho y lo poco, lo largo y lo corto, lo pesado y lo ligero, lo cerca y lo lejos, como tampoco reconoce el comienzo ni el fin, que juzga del medio e inciertamente. La naturaleza no consintió que conociéramos los límites de las cosas, nos decía Cicerón. ¿No son las damas hasta mujeres y amigas de los muertos quienes no están al fin de este sino del otro mundo? Nosotros abrazamos a los que fueron y a los que todavía no son, no menos que a los ausentes. No pactamos al casarnos mantenernos constantemente unidos por la cola el uno al otro, a la manera de no sé qué animalitos que vemos, o cual los hechizados de Queranti. Nota: Querantia, ciudad de la isla de Rügen en el mar Báltico. Fin de la nota.
por modo canino, y una mujer no debe tener los ojos glodonamente clavados en la delantera de su marido de tal suerte que no pueda ver la trasera cuando llegue el caso. Estas palabras de aquel pintor tan excelente de los caprichos femeninos, Terencio, ¿no vendrían bien en este lugar para representar la causa de sus lamentos? Os recogéis un poco tarde, pues al punto vuestra esposa se imagina que amáis a otra o que por otra sois amado, que os disteis a la bebida o que os divertís, en fin, que los buenos ratos son para vosotros y los malos para ella. ¿O será quizás que la oposición y contradicción las alimenta y las nutre y se acomodan a maravilla siempre y cuando que os incomoden? En la verdadera amistad, de la cual estoy bien penetrado, yo me consagro a mi amigo más que hacia mí le atraigo. No solamente prefiero mejor hacerle bien que recibirlo de él, sino que todavía estimo más que él se lo haga a sí propio que no a mí me lo procure. Me proporciona la mayor suma de regocijo solo en el segundo caso, y si la ausencia le es grata o necesaria, esta es para mí más dulce que su presencia, aun cuando no deba llamarse ausencia si hay medio de comunicarse. Antaño alcancé comodidad y ventaja de nuestra separación. Este pasaje se refiere a la Boetí, fin de la nota. Cumplíamos mejor y dilatábamos más la pasión de la vida alejándonos. Él vivía, disfrutaba, para mí veía, y yo para él con plenitud igual que si en mi presencia hubiera estado. Una parte de nosotros permanecía ociosa cuando nos hallábamos juntos. Entonces nos confundíamos. La separación del lugar convertía en más rica la conjunción de nuestras voluntades. Ese otro apetito insaciable de la presencia corporal acusa un tanto la debilidad en las delicias del comercio de las almas. Por lo que a la vejez respecta, y que con el viajar no se considera en armonía, no soy yo de este parecer. Muy al contrario, a la juventud incumbe sujetarse a las opiniones comunes y el contraerse en provecho ajeno. Puede ésta satisfacer a los dos juntos, a los otros y a sí misma. Nosotros, ya ancianos, tenemos labor sobrada con atender a nuestra propia persona. A medida que las comodidades naturales van faltándonos, vamos sosteniéndonos con el concurso de las artificiales. Es injusto excusar a la juventud de seguir sus placeres y prohibir a la vejez el buscarlos. Cuando joven, encubría yo mis pasiones revoltosas con la prudencia. Ahora en la vejez alegro las pasiones tristes con el placer. También las leyes platónicas prohíben el peregrinar antes de los 40 o 50 años, con el fin de hacer las andanzas más útiles e instructivas.